Estaba sentada en esa silla de cuero frío del despacho del abogado, viendo cómo mis hijastros Javier y César celebraban antes de que siquiera comenzara la lectura del testamento. «Por fin nos vamos a deshacer de esta mujer», gritó César alzando su café como si fuera champán. Javier se reía mientras me señalaba con el dedo. «Papá te mantuvo todos estos años, pero ahora que está muerto, no vas a ver ni un centavo de los 90 millones de dólares». Las palabras me dolieron como puñaladas en el pecho. Durante 15 años había soportado sus humillaciones, sus miradas de desprecio cada vez que entraba a una habitación. Siempre me habían tratado como si fuera una intrusa en mi propia casa, como si no mereciera estar ahí. Esa mañana, antes de venir al despacho, César me había dicho: «Más te vale que empieces a buscar trabajo, porque ya no vas a vivir de nosotros». Javier había agregado con una sonrisa cruel: «Espero que sepas lavar platos, porque eso es lo único que sabes hacer». Yo los miraba en silencio, sintiendo como las lágrimas querían salir de mis ojos. Había perdido al amor de mi vida, y ahora estos dos hombres me estaban diciendo que también perdería mi hogar, mi seguridad, todo lo que había conocido durante tantos años. Me sentía como un animal acorralado, sin salida, sin esperanza. Ellos seguían riéndose, haciendo planes sobre cómo dividirían las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias. «Yo me quedo con la casa principal», decía César mientras se aflojaba la corbata roja como si ya fuera el nuevo dueño de todo. «Tú puedes quedarte con la casa de la playa, Javier. Y obviamente, las acciones de la empresa las dividimos por la mitad». Hablaban de la herencia de mi esposo como si fuera un pastel que podían cortar a su antojo, sin importar que yo estuviera ahí escuchando cada palabra. Javier me miró con esos ojos llenos de malicia que tanto me aterrorizaban. «Por cierto, Lourdes, ya hablamos con el administrador del edificio. Tienes hasta el viernes para desalojar el apartamento. Espero que tengas algún lugar donde quedarte, porque nosotros no vamos a mantener a una mujer que ni siquiera es nuestra madre». Sus palabras eran como veneno corriendo por mis venas. César se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si fuera el rey del mundo. «Papá cometió un error al casarse contigo. Nosotros siempre lo supimos. Tú solo viniste a aprovecharte de un hombre mayor, pero ahora se acabó la fiesta». La forma en que hablaba de mi matrimonio, como si hubiera sido una mentira, me destrozaba el alma. El abogado Marta nos observaba desde su escritorio, con una expresión que no podía descifrar. Sus dedos tamboreaban nerviosamente sobre el sobresellado que contenía el testamento. Yo sabía que dentro de ese sobre estaba mi destino, mi futuro, y probablemente mi ruina. Los chicos habían estado planeando este momento durante meses, esperando que su padre muriera para poder deshacerse de mí. «Lourdes», me dijo César volteándose hacia mí, «espero que no tengas ninguna ilusión de que vas a pelear por algo. Nosotros somos los hijos legítimos. Tú solo eres la segunda esposa. En los tribunales, nosotros tenemos todos los derechos». Javier asintió con la cabeza, mostrando una sonrisa que me helaba la sangre. Yo recordaba las palabras de mi esposo en sus últimos días: «Lourdes, mi amor, no te preocupes por nada. Yo me he encargado de todo». Pero ahora, viendo la confianza de sus hijos, empezaba a dudar de todo. Quizás él no había podido hacer nada para protegerme. Quizás realmente me quedaría en la calle, sin dinero, sin casa, sin familia. El abogado Marta finalmente abrió el sobre del testamento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la primera página con una expresión de sorpresa creciente. Javier y César se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar las palabras que confirmarían su victoria. Yo cerré los ojos, preparándome para lo peor. Pero cuando Marta terminó de leer la primera página, dejó caer los papeles sobre el escritorio y comenzó a reírse de una manera que jamás había escuchado. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y diversión mientras me miraba directamente. «Lourdes», dijo con una voz que casi no podía contener la emoción, «tu nombre es el único que aparece en todo el testamento. Si alguna vez has sentido que el mundo se voltea en un segundo, si has vivido el momento en que todo lo que creías que era cierto se desmorona frente a tus ojos, entonces sabes exactamente lo que sentí en ese instante. El silencio en esa oficina era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Para entender por qué ese testamento cambió todo, necesito contarte cómo llegué a la vida de esa familia. Yo no venía del mismo mundo que ellos. Nací en un pequeño pueblo donde mi abuela Eulalia me crió con las manos llenas de callos y el corazón lleno de amor. Ella trabajaba limpiando casas desde que tenía memoria,
y yo la acompañaba desde los 5 años, cargando su balde y sus trapos, aprendiendo que el trabajo honesto era la única manera de sobrevivir. Mi abuela Eulalia era una mujer pequeña pero fuerte, con el cabello siempre recogido en un moño apretado y un vestido negro que lavaba cada noche para que estuviera limpio al día siguiente. Lourdes, me decía mientras fregaba los pisos de rodillas, la gente rica puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene corazón, no tiene nada. Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma para siempre. Cuando cumplí 18 años, mi abuela me consiguió trabajo en la casa de una familia adinerada en la ciudad. Era una mansión enorme con jardines que parecían salidos de un cuento de hadas. Ahí fue donde conocí a Roberto, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. Él tenía 40 años, era viudo, y tenía 2 hijos pequeños, Javier de 8 años y César de 10. Roberto no era como los otros hombres ricos que había conocido. Cuando me veía limpiando las ventanas, siempre me preguntaba si necesitaba algo, si estaba cómoda, si la familia me trataba bien. Al principio pensé que era solo cortesía, pero después me di cuenta de que realmente se preocupaba por mí. Sus ojos tenían una tristeza profunda desde que había perdido a su primera esposa en un accidente de coche 2 años antes. Los niños, Javier y César, eran completamente diferentes a su padre. Desde el primer día me miraron como si fuera invisible, o peor, como si fuera una amenaza. Cuando les llevaba la comida a su habitación, César me arrebataba la bandeja sin siquiera decir gracias. Javier me ignoraba completamente, como si yo no existiera. Pero yo entendía su dolor. Habían perdido a su madre y estaban enojados con el mundo. Mi abuela Eulalia venía a visitarme los domingos, y siempre notaba cómo me miraban los niños. Esos muchachos tienen veneno en los ojos, me decía mientras tomábamos té en la cocina. Cuidado, Lourdes. La gente que nace en la abundancia a veces no sabe valorar lo que tiene. Pero yo tenía esperanza de que algún día pudiera ganarme su cariño. Roberto empezó a buscar excusas para hablar conmigo. Me preguntaba sobre mi familia, mi vida, mis sueños. Yo le contaba sobre mi abuela, sobre cómo había aprendido a cocinar sus recetas tradicionales, sobre los libros que leía en mis ratos libres. Él se sorprendía de que una muchacha de mi posición social tuviera tantos conocimientos, tantos sueños. Lourdes, me dijo una tarde mientras yo podaba las rosas del jardín, tú tienes algo especial. No sé qué es, pero cuando hablas, siento que el mundo tiene sentido otra vez. Sus palabras me hicieron sonrojar, pero también me asustaron. Yo sabía que era peligroso que un hombre como él se interesara en una mujer como yo. Los meses pasaron y nuestra amistad se convirtió en algo más profundo. Roberto me contaba sobre sus negocios, sobre sus preocupaciones, sobre lo solo que se sentía en esa casa enorme. Yo le contaba sobre mi infancia, sobre las lecciones de vida que me había dado mi abuela, sobre mi sueño de tener algún día una familia propia. Él escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Pero Javier y César notaron el cambio en su padre. Empezaron a tratarme peor, a hacerme comentarios crueles cuando Roberto no estaba presente. Mi papá está perdiendo la cabeza, me decía César con desprecio. Pero no te hagas ilusiones. Nosotros nunca vamos a permitir que una sirvienta se aproveche de él. Un día, mi abuela Eulalia se enfermó gravemente. Yo estaba desesperada, sin dinero para pagar los medicamentos que necesitaba. Roberto se enteró de mi situación y sin que yo se lo pidiera, pagó todos los gastos médicos. La familia es lo más importante, me dijo tomándome las manos. Y si tú sufres, yo sufro contigo. Ese gesto cambió todo entre nosotros. Yo me di cuenta de que Roberto no era solo un hombre rico que se sentía solo. Era un hombre bueno, generoso, que entendía el valor de las cosas importantes de la vida. Y él se dio cuenta de que yo no era solo una empleada. Era una mujer que podía amarlo de verdad, no por su dinero, sino por quien era. Los niños se dieron cuenta de que su padre estaba enamorado de mí, y su odio creció como una planta venenosa. Empezaron a sabotear nuestros momentos juntos, a decirle mentiras sobre mí a su padre, a hacer todo lo posible para separarnos. Pero Roberto veía a través de sus manipulaciones. Lourdes, me dijo una noche bajo las estrellas del jardín, sé que mis hijos no te aceptan ahora, pero con tiempo lo harán. Tú tienes un corazón tan grande que es imposible no amarte. Yo quería creerle, pero algo en mis entrañas me decía que Javier y César nunca me perdonarían por haberme ganado el amor de su padre. Cuando mi abuela Eulalia murió,
Roberto estuvo a mi lado en cada momento. Organizó el funeral, me consoló cuando lloraba, me ayudó a guardar sus pertenencias. Ella te enseñó a ser la mujer increíble que eres, me dijo mientras yo guardaba el vestido negro de mi abuela en una caja. Su legado vive en ti. Fue en el funeral de mi abuela que Roberto me pidió que me casara con él. Lourdes, me dijo con lágrimas en los ojos, quiero que construyamos una vida juntos. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, la madre que mis hijos necesitan. Yo sabía que al decir sí, estaba eligiendo un camino lleno de obstáculos, pero también estaba eligiendo el amor. El día que anunciamos nuestro compromiso, la reacción de Javier y César fue peor de lo que había imaginado. «Papá, esta mujer solo quiere tu dinero», gritó César con una rabia que me asustó. «Nosotros somos tus hijos. Ella es una extraña». Pero Roberto mantuvo su decisión. Nos casaríamos, y yo me convertiría en parte de esa familia, me gustara o no a sus hijos. Los primeros años de matrimonio fueron como caminar sobre cristales rotos. Roberto hacía todo lo posible para que me sintiera bienvenida en la familia, pero Javier y César habían declarado una guerra silenciosa contra mí. Al principio eran pequeñas cosas que podían parecer accidentales. Derramaban jugo en mi vestido favorito, olvidaban avisarme sobre las cenas familiares, o simplemente me ignoraban cuando les hablaba. Roberto trabajaba largas horas en su empresa de construcción, construyendo el imperio que un día valdría $90 millones. Durante el día, yo quedaba sola en la casa con los muchachos, que entonces tenían 18 y 20 años. Era ahí donde mostraban su verdadera cara. «Nunca vas a ser nuestra madre», me decía César cada vez que intentaba prepararles el desayuno. «Y nunca vas a ser parte de esta familia». Javier era más sutil, pero igual de cruel. Cuando Roberto llegaba a casa, él actuaba como el hijo perfecto, pero cuando estábamos solos, sus palabras eran como dagas envenenadas. «Papá está cegado por ti ahora», me susurraba al oído cuando pasaba por la cocina, «pero algún día se va a dar cuenta de lo que realmente eres». Sus ojos tenían una frialdad que me helaba la sangre. Lo que más me dolía era cuando manipulaban las situaciones para que pareciera que yo era la problemática. Un día, Roberto llegó a casa y encontró que su estudio estaba completamente desordenado. Documentos importantes estaban tirados por el suelo, libros arrancados de los estantes, papeles importantes rotos. César inmediatamente me señaló: «Lourdes estaba limpiando ahí esta mañana, papá. Debe haber sido un accidente». Yo sabía que ellos habían destruido todo, pero no tenía manera de probarlo. Roberto me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de decepción y duda. «Lourdes, ¿cómo pudiste ser tan descuidada con documentos tan importantes?». Sus palabras me atravesaron el corazón. Por primera vez, estaba dudando de mí por culpa de sus hijos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Roberto durmió en el sofá de su estudio, diciéndome que necesitaba espacio para pensar. Los muchachos habían logrado plantar la primera semilla de desconfianza entre nosotros. Cuando finalmente se acostó a mi lado 2 días después, las cosas nunca volvieron a ser igual. Había una distancia invisible entre nosotros que antes no existía. Los sabotajes se volvieron más frecuentes y más elaborados. Cuando organizaba cenas para los socios de Roberto, misteriosamente la comida salía demasiado salada o quemada. Cuando invitaba a mis pocas amigas a la casa, ellas me contaban después que alguien les había dicho por teléfono que la reunión se había cancelado. Cuando intentaba decorar la casa para hacerla más acogedora, mis arreglos aparecían rotos al día siguiente. «Lourdes», me decía Roberto cada vez más seguido, «siento que algo está cambiando en ti. Antes eras tan cuidadosa, tan organizada. Ahora parece que todo sale mal cuando tú te encargas». Yo intentaba explicarle que sus hijos estaban detrás de todo, pero él pensaba que eran imaginaciones mías. «Mis hijos tienen sus defectos», me decía, «pero no son capaces de hacer algo así». César y Javier eran inteligentes. Sabían exactamente cómo manipular a su padre sin que pareciera obvio. En las cenas familiares, hacían comentarios aparentemente inocentes que estaban diseñados para hacerme quedar mal. «Papá, ¿te acuerdas cuando mamá preparaba ese postre tan delicioso?», decía Javier justo después de que yo había servido mi especialidad. «Nadie cocina como ella lo hacía». O César agregaba con una sonrisa falsa: «Claro, Lourdes hace su mejor esfuerzo. No es su culpa que no tenga la educación culinaria que tenía mamá». Cada comentario era como una pequeña puñalada,
diseñada para recordarme que yo era la intrusa, la que había reemplazado a la mujer perfecta que ellos habían perdido. Pero lo que más me lastimaba era cuando distorsionaban mis palabras delante de Roberto. Si yo me quejaba de algo que habían hecho, ellos inmediatamente lo convertían en un ataque hacia su difunta madre. Lourdes dice que nosotros no sabemos comportarnos, le decían a Roberto con lágrimas falsas en los ojos. Dice que mamá nos malcrió y que por eso somos irrespetuosos. Roberto empezó a regañarme por atacar a sus hijos y a su primera esposa. Lourdes, entiendo que sea difícil para ti, pero no puedes hablar así de su madre. Ella fue una mujer maravillosa, y mis hijos están pasando por un proceso difícil. Yo me sentía atrapada en una pesadilla donde cada palabra que decía era usada en mi contra. Las cosas empeoraron cuando Roberto comenzó a viajar más por trabajo. Los muchachos aprovechaban sus ausencias para intensificar su campaña de terror psicológico. Invitaban a sus amigos a la casa sin avisarme, organizaban fiestas que duraban hasta altas horas, y cuando yo protestaba, me decían, «Esta es nuestra casa, tú solo vives aquí». Una noche, cuando Roberto estaba en un viaje de negocios, encontré una carta en mi almohada. Era de César, escrita con una letra cuidadosa y llena de veneno. «Lourdes, sabes que no perteneces aquí. Sabes que papá algún día se va a dar cuenta de que te casaste con él solo por dinero. Haz las cosas fáciles para todos y vete antes de que sea demasiado tarde». La carta terminaba con una amenaza velada. «No queremos lastimarte, pero si no te vas por las buenas, tendremos que ser más persuasivos». Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, preguntándome si tenía fuerzas para seguir luchando contra dos hombres que me odiaban con cada fibra de su ser. Miré las fotos de mi abuela Eulalia que tenía en mi tocador y recordé sus palabras. «Lourdes, cuando la gente te ataque, es porque saben que tienes algo valioso que ellos no tienen». Pero la resistencia era cada vez más difícil. Roberto regresó de su viaje más distante que nunca. Los muchachos habían estado llenándole la cabeza con mentiras durante semanas, llamándolo todos los días para contarle cómo yo supuestamente los maltrataba en su ausencia. «Lourdes», me dijo esa noche, «necesitamos hablar seriamente sobre tu actitud hacia mis hijos». Yo sabía que estaba perdiendo la batalla. Los muchachos habían logrado construir una versión de la realidad donde yo era la villana, la mujer cruel que había llegado a destrozar una familia perfecta. Roberto empezó a cuestionar cada una de mis acciones, cada una de mis palabras, cada una de mis decisiones. La confianza que habíamos construido durante años se desmoronaba ladrillo por ladrillo. El punto más bajo llegó cuando Roberto me prohibió disciplinar a sus hijos de cualquier manera. «Ellos ya tienen suficiente dolor en sus vidas», me dijo con una frialdad que me partió el corazón. «No necesitan que tú los hagas sentir peor». Yo me había convertido en una extraña en mi propia casa, una mujer sin autoridad, sin voz, sin poder. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de mi abuela Eulalia y me prometía que no dejaría que me derrotaran. Ellos podían tener el dinero, podían tener la ventaja, podían tener a Roberto de su lado, pero no podían quitarme mi dignidad. No sabía cómo, pero sabía que algún día la verdad saldría a la luz. El momento que cambió todo llegó en una noche de tormenta, 3 años después de casarme con Roberto. Él había estado sintiéndose mal durante semanas, con dolores en el pecho que yo le rogaba que revisara con un médico. Pero él era testarudo como una mula, siempre diciendo que era solo estrés del trabajo. Esa noche, cuando el dolor se volvió insoportable, finalmente aceptó que lo llevara al hospital. Los médicos nos dijeron la verdad que yo ya temía en mi corazón. Roberto tenía problemas graves del corazón. Necesitaría cirugía inmediata y un largo proceso de recuperación. Cuando salimos del hospital esa madrugada, él me tomó la mano con una fuerza que me sorprendió. «Lourdes», me dijo con lágrimas en los ojos, «si algo me pasa, prométeme que vas a cuidar de mis hijos». Yo le prometí todo lo que me pidió, sin saber que esa promesa se convertiría en mi mayor tortura. Durante los meses que siguieron a la cirugía, Roberto se convirtió en una sombra del hombre fuerte que había sido. Necesitaba ayuda para caminar, para vestirse, para tomar sus medicamentos. Yo me convertí en su enfermera de tiempo completo, despertándome cada 2 horas para revisar que estuviera respirando bien, preparándole comidas especiales que pudiera digerir, llevándolo a todas sus citas médicas. Javier y César, que ya tenían 25 y 27 años, apenas visitaban a su padre. Cuando venían, era solo por unos minutos.
siempre con alguna excusa para irse rápido. Tengo una reunión importante, decía César. Tengo una cita, decía Javier. Pero yo sabía la verdad. No podían soportar ver a su padre débil y enfermo. Era más fácil para ellos ignorar la situación que enfrentarla. Roberto notó la ausencia de sus hijos, y eso lo lastimaba más que su enfermedad física. Lourdes, me decía mientras yo le daba sus pastillas, mis hijos me han abandonado cuando más los necesito. Yo trataba de consolarlo, inventando excusas para ellos, diciendo que estaban ocupados con sus propias vidas. Pero en el fondo, mi corazón se llenaba de rabia hacia esos dos hombres egoístas. Una tarde, mientras Roberto dormía, decidí organizar sus papeles importantes que estaban esparcidos por todo su escritorio. Necesitaba encontrar algunos documentos médicos para su próxima cita. Fue entonces cuando encontré algo que cambió mi percepción de todo, un sobre escondido detrás de unos libros, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Roberto. Dentro del sobre había una carta dirigida a mí, fechada apenas una semana después de su cirugía. Mi querida Lourdes, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado o porque finalmente encontraste el valor de leer lo que tengo que decirte. Durante estos meses de enfermedad, he visto quién realmente me ama y quién solo estaba esperando que muriera. La carta continuaba con palabras que me hicieron llorar. Tú has sido mi ángel de la guarda, mi razón para seguir luchando cada día. Has sacrificado tu juventud, tu libertad, tu felicidad para cuidar de un hombre viejo y enfermo. Mientras tanto, mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me han dado la espalda cuando más los necesitaba. Pero lo que más me impactó fue la parte final de la carta. Lourdes, he estado observando cómo mis hijos te tratan cuando creen que no los veo. He escuchado sus comentarios crueles, he visto cómo sabotean tus esfuerzos, he notado cómo te hacen quedar mal delante de mí. Durante años pensé que eran imaginaciones tuyas, pero ahora veo la verdad. Roberto había estado fingiendo dormir durante muchas de sus conversaciones. Había escuchado cuando César le decía a Javier, cuando papá se muera, lo primero que vamos a hacer es echar a esa mujer de la casa. Había oído cuando Javier respondía, no va a haber ni un centavo de la herencia. Nosotros nos aseguraremos de eso. La carta revelaba que Roberto había instalado cámaras de seguridad secretas en algunas partes de la casa después de sospechar que sus hijos estaban mintiendo sobre mí. Tenía grabaciones de ellos destruyendo sus documentos y culpándome a mí. Tenía evidencia de todas las veces que habían saboteado mis cenas para hacerme quedar mal. Tenía pruebas de todo. Lourdes, decía la carta, he cambiado mi testamento. Mis hijos han demostrado que solo les importa mi dinero, no mi bienestar. Tú has demostrado que me amas sin importar si tengo mucho o poco. Por eso, todo lo que he construido en mi vida ahora es tuyo. Úsalo sabiamente. Úsalo para honrar el amor que compartimos. Mis manos temblaban mientras leía las últimas líneas. No les digas nada a mis hijos sobre esto. Deja que crean que van a heredar todo. Quiero ver sus verdaderas caras hasta el final. Cuando llegue el momento de la lectura del testamento, vas a ver quiénes son realmente. Y espero que tengas la fuerza para perdonarlos, porque yo ya no puedo. Esa noche no pude dormir. Roberto había visto todo, había entendido todo, había estado protegiendo nuestro amor en silencio mientras yo pensaba que estaba perdiendo la batalla. Me sentía aliviada, pero también aterrorizada. ¿Qué pasaría cuando Javier y César descubrieran que no heredarían nada? ¿Qué harían cuando se dieran cuenta de que todos sus años de crueldad habían sido en vano? Los meses siguientes fueron una tortura emocional. Roberto siguió deteriorándose, pero ahora yo sabía que él conocía la verdad sobre sus hijos. A veces me miraba con una tristeza profunda en los ojos, como pidiendo perdón por todos los años que había dudado de mí. Otras veces sonreía cuando veía cómo Javier y César actuaban como hijos amorosos delante de él, sabiendo que era todo una farsa. César y Javier empezaron a visitar más seguido cuando se dieron cuenta de que su padre estaba muy enfermo. Pero sus visitas no eran por amor, sino por miedo a que muriera sin que ellos pudieran asegurar su herencia. Los veía hablando en susurros en los pasillos, haciendo planes sobre cómo dividirían las propiedades, discutiendo sobre quién se haría cargo de qué negocio. Una noche, mientras yo le daba a Roberto su medicina para dormir, él me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Lourdes, me susurró, prométeme que cuando todo esto termine, vas a ser feliz. Prométeme que no vas a dejar que la amargura de mis hijos arruine el amor hermoso que hemos compartido. Le prometí que sería fuerte,
que honraría su memoria, que usaría lo que él me diera para hacer el bien. Roberto murió en mis brazos una madrugada de marzo, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por amarme como nunca nadie me había amado». Yo cerré sus ojos con mis propias manos, sabiendo que había perdido al único hombre que me había amado de verdad, pero también sabiendo que él me había dado las armas para enfrentar lo que venía. Los días entre la muerte de Roberto y la lectura del testamento fueron los más largos de mi vida. Javier y César actuaban como los hijos dolientes perfectos delante de los visitantes, pero cuando estábamos solos, su verdadera personalidad salía a relucir. «Espero que tengas tus maletas listas», me había dicho César la noche antes del funeral. «Porque después del testamento, esta casa va a tener nuevos dueños». Yo sabía que tenía unas bajo la manga, pero también sabía que revelar esa carta sería como declarar una guerra total contra dos hombres que ya me odiaban. La pregunta que me atormentaba era: ¿tendría el valor de usar las armas que Roberto me había dado? ¿Estaría preparada para la batalla que se avecinaba? La mañana de la lectura del testamento me desperté con el estómago revuelto y las manos temblando. Había dormido apenas 2 horas, dando vueltas en la cama mientras pensaba en la carta de Roberto y en lo que estaba a punto de suceder. Me puse mi vestido negro más sencillo, el mismo que había usado en el funeral 3 días antes. No quería que Javier y César pensaran que me estaba arreglando para una celebración. Cuando bajé a desayunar, los encontré ya sentados en la mesa del comedor, comiendo como si fuera un día cualquiera. César estaba leyendo el periódico financiero mientras masticaba su tostada, calculando probablemente cuánto valdrían las acciones de la empresa de su padre. Javier revisaba su teléfono, mandando mensajes que seguramente eran para coordinar la celebración que tenían planeada para después de la lectura. «Buenos días», les dije, tratando de mantener mi voz firme. César ni siquiera levantó la vista del periódico. «Buenos días, Lourdes», me respondió con esa voz fría que había perfeccionado durante años. «Espero que hayas dormido bien. Puede ser la última noche que duermas en una cama cómoda por mucho tiempo». Javier soltó una risita maliciosa sin dejar de mirar su teléfono. El viaje al despacho del abogado Marta fue tenso y silencioso. César manejaba su auto deportivo rojo como si ya fuera el dueño del mundo, acelerando en cada semáforo y cortando a otros conductores con arrogancia. Yo iba en el asiento trasero, sintiendo cada curva como si fuera una montaña rusa que me llevaba hacia mi destino. Javier había puesto música alta deliberadamente, probablemente para que no pudiera concentrarme o prepararme mentalmente. Cuando llegamos al edificio donde estaba la oficina de Marta, vi que había otros familiares esperando. La hermana de Roberto, Araceli, estaba ahí con su esposo. Algunos primos lejanos también habían venido, atraídos seguramente por la posibilidad de recibir algo de la fortuna de $90 millones. Todos me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima, como si ya supieran que yo saldría de ahí con las manos vacías. «Lourdes», me dijo Araceli acercándose a mí con una sonrisa falsa, «lamento mucho tu pérdida. Roberto era un buen hombre». Pero yo podía ver en sus ojos que ella también estaba ahí por interés. Durante los 15 años de mi matrimonio, Araceli apenas me había dirigido la palabra. Ahora, de repente, actuaba como si fuéramos amigas. Subimos al piso 15 en un ascensor que parecía moverse en cámara lenta. César y Javier intercambiaban miradas cómplices, como 2 tiburones que olfateaban sangre en el agua. Después de esto, le susurró César a su hermano: «Vamos a celebrar en el restaurante más caro de la ciudad. Ya hice la reservación». Javier asintió con entusiasmo, y mañana mismo llamamos a la empresa de mudanzas para que saquen las cosas de Lourdes. La sala de espera del despacho era elegante pero fría, con muebles de cuero negro y paredes llenas de diplomas y certificados. Marta nos recibió con una expresión seria que no podía descifrar. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y unos lentes que le daban un aire intelectual. Había sido la abogada de Roberto durante más de 20 años, y yo sabía que ella conocía todos los secretos de la familia. «Por favor, tomen asiento», nos dijo Marta señalando una mesa larga rodeada de sillas. César inmediatamente tomó la silla de la cabecera, como si ya fuera el patriarca de la familia. Javier se sentó a su lado, dejándome el lugar más alejado de la mesa, casi como si fuera una invitada no deseada en mi propia vida. Marta abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. «Antes de comenzar», dijo con voz formal, «debo recordarles que este testamento fue redactado hace apenas 6 meses,
cuando Roberto estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Fue firmado en presencia de 3 testigos, y su validez legal es incuestionable. César y Javier se miraron con satisfacción. 6 meses atrás había sido cuando Roberto estaba más enfermo, cuando ellos pensaban que tenían control total sobre él. Lo que no sabían era que ese había sido exactamente el momento en que Roberto había descubierto sus verdaderas intenciones a través de las cámaras secretas. Además, continuó Marta, Roberto me pidió específicamente que leyera una carta personal antes de proceder con el testamento. Sacó un sobresellado con el nombre de cada uno de nosotros. Estas cartas fueron escritas de su puño y letra, y él insistió en que las leyeran antes de conocer sus últimas voluntades. Abrí mi sobre con manos temblorosas. La carta era diferente a la que había encontrado en su escritorio. Esta era más personal, más íntima. Mi amada Lourdes, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para protegerte de las tormentas que se avecinan. Pero quiero que sepas que cada día de enfermedad que pasé a tu lado fue un regalo. Tú convertiste mis últimos años en los más felices de mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras leía. Roberto me agradecía por cada pequeño cuidado, por cada noche en vela, por cada sonrisa que le había dado cuando él se sentía derrotado. Tú me devolviste la fe en el amor verdadero, escribía. Y ahora es mi turno de demostrarte cuánto valoras para mí. Mientras tanto, César y Javier leían sus cartas con expresiones cada vez más tensas. Yo podía ver cómo sus rostros cambiaban de confianza a confusión, y luego a algo que parecía miedo. Roberto les había escrito sobre su decepción, sobre cómo había descubierto sus mentiras, sobre cómo habían fallado como hijos cuando él más los necesitaba. Papá sabía, susurró Javier, tan bajo que apenas pude escucharlo. César arrugó su carta y la tiró al suelo con rabia. Esto es ridículo, gritó levantándose de su silla. Papá estaba enfermo, confundido. Esa mujer lo manipuló cuando estaba vulnerable. Marta lo miró con seriedad. César, te sugiero que te controles. Cualquier interrupción más y tendré que pedirte que te retires. César se sentó de nuevo, pero podía ver que estaba hirviendo de rabia. Sus planes perfectos se estaban desmoronando ante sus ojos. Ahora procederé con la lectura del testamento, anunció Marta abriendo el documento principal. Su voz se volvió formal y ceremonial. Yo, Roberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. El silencio en la sala era tan espeso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. A mis hijos Javier y César, leyó Marta, les dejo mis bendiciones y mi perdón, pero ninguna parte de mi fortuna material. Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la oficina. César saltó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Eso es imposible, gritó. Somos sus hijos legítimos. Marta continuó leyendo sin inmutarse. Durante los últimos años de mi vida, he observado que mis hijos solo se interesaron en mi dinero, no en mi bienestar. Han demostrado crueldad hacia mi esposa, quien sacrificó todo para cuidarme en mis momentos más difíciles. Javier había palidecido completamente. Esto no puede ser legal, murmuró. Vamos a impugnar este testamento. Vamos a demostrar que esa mujer lo manipuló. Pero Marta sacó otro documento. Roberto anticipó esa reacción, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Por eso adjuntó pruebas de todo lo que afirma. Fue entonces cuando Marta puso sobre la mesa una carpeta llena de fotografías, transcripciones de grabaciones y videos. Eran todas las evidencias que Roberto había recopilado durante meses. Sus conversaciones crueles hacia mí, sus planes para echarme de la casa, sus celebraciones prematuras por su muerte. César y Javier se quedaron mudos viendo las pruebas de su propia maldad desplegadas frente a todos los presentes. Araceli los miraba con horror, dándose cuenta de la clase de hombres que realmente eran sus sobrinos. Pero Marta aún no había terminado. Con una sonrisa que ya no podía ocultar, me miró directamente y dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. A mi amada esposa Lourdes, quien me amó en la salud y en la enfermedad, quien sacrificó su juventud para cuidar de un hombre viejo, le dejo la totalidad de mi fortuna, $90 millones, todas mis propiedades, todas mis empresas, y todo lo que he construido en mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. César y Javier me miraban como si hubiera crecido una segunda cabeza. Araceli abrió la boca sin poder articular palabra.
Y yo sentí como si Roberto estuviera ahí conmigo, riéndose de la expresión de shock en las caras de sus hijos. La cara de César se transformó en una máscara de pura rabia. Se levantó tan violentamente que derribó su silla, y por un momento pensé que me iba a golpear. «Esto es una farsa», gritó, señalándome con el dedo tembloroso. «Esta mujer envenenó la mente de nuestro padre. Abusó de un hombre enfermo y vulnerable». Sus ojos tenían esa misma frialdad que me había aterrorizado durante años, pero ahora también había desesperación en ellos. Javier estaba en shock, mirando los papeles como si pudiera cambiar las palabras con la fuerza de su voluntad. «No puede ser», repetía una y otra vez. «Somos sus hijos, somos su sangre. Él no puede habernos desheredado por una mujer que conoció hace pocos años». Su voz se quebraba, no de tristeza, sino de frustración pura al ver sus sueños de riqueza desmoronarse. Pero Marta no había terminado con las revelaciones. «Roberto también me pidió que reprodujera algunas grabaciones específicas», dijo mientras conectaba un dispositivo a las bocinas de su oficina. «Él quería que todos ustedes escucharan exactamente lo que pensaban de él cuando creían que no los oía». La primera grabación era de apenas 2 semanas antes de la muerte de Roberto. Era la voz de César hablando por teléfono desde el jardín, pensando que nadie podía escucharlo. «Sí, mamá está muerta y papá se está muriendo. Ya era hora. Javier y yo vamos a heredar todo, y lo primero que vamos a hacer es echar a esa mujer de la casa. No va a haber ni un centavo». César palideció al escuchar su propia voz. Eso está sacado de contexto», balbuceó. Pero Marta ya estaba reproduciendo otra grabación, esta vez de Javier. «La vieja estúpida piensa que la amamos, pero solo estamos esperando que papá muera para deshacernos de ella. Ha sido una pesadilla tener que fingir que la respetamos todos estos años». Araceli los miraba con horror creciente. «¿Cómo pudieron hablar así de su padre?», les preguntó con la voz quebrada. «Él los amó toda su vida, les dio todo lo que quisieron». Pero César la ignoró completamente, concentrado en encontrar una manera de salvar la situación. La siguiente grabación fue la que más me dolió, aunque ya la había escuchado antes. Era una conversación entre los 2 hermanos en la cocina, 3 días después del funeral. «¿Crees que papá dejó algo para Lourdes?», preguntaba Javier. César respondía con una risa cruel: «Máximo unas migajas para que no se vea muy obvio. Pero la casa, el dinero, las empresas, todo eso es nuestro. Hemos esperado demasiado tiempo para que esta mujer nos lo quite». Pero lo que realmente destruyó su fachada fue la grabación que Roberto había hecho secretamente durante una de mis crisis nerviosas. Yo estaba llorando en la cocina después de uno de sus ataques particularmente crueles, y Roberto había bajado sin que yo me diera cuenta. En la grabación se podía escuchar claramente cómo César me decía: «Deja de llorar como una niña. Papá no va a vivir para siempre, y cuando muera, vas a descubrir que no significas nada para esta familia». Las lágrimas corrían por mis mejillas al recordar esa noche terrible. Pero luego se escuchó la voz de Roberto en la grabación, entrando a la cocina. «¿Qué está pasando aquí?». César inmediatamente cambió su tono. «Nada, papá. Solo estaba consolando a Lourdes porque se sentía un poco mal». La mentira era tan descarada, tan perfecta, que incluso yo me había preguntado si había imaginado todo. Marta pausó las grabaciones y sacó otro folder. «Roberto también documentó fotográficamente varios incidentes», anunció. Las primeras fotos mostraban mi vestido amarillo favorito, el que había aparecido manchado con tinta roja después de una cena importante. En las fotos se podía ver claramente la botella de tinta que Javier había usado, escondida detrás de su silla. Otras fotos mostraban el estudio de Roberto después de que sus documentos fueron destruidos. Pero estas fotos habían sido tomadas por cámaras de seguridad que los muchachos no sabían que existían. Se podía ver claramente cómo César y Javier entraban al estudio, tiraban todos los papeles al suelo, rompían algunos documentos importantes, y luego salían riéndose. «Dios mío», susurró Araceli mirando las fotos. «Ustedes planearon todo esto. Destruyeron las cosas de su padre solo para culpar a Lourdes». Su voz estaba llena de asco y decepción. ¿Cómo pudieron ser tan crueles con una mujer que solo quería amarlos? Pero las evidencias más damning eran las grabaciones de video. Roberto había instalado cámaras en el comedor después de sospechar que algo extraño pasaba con mis cenas. En los videos se podía ver claramente cómo Javier entraba a la cocina cuando yo no estaba,
y le echaba sal extra a la comida que yo había preparado para una cena importante con socios de Roberto. En otro video, César aparecía cortando las flores del jardín que yo había arreglado cuidadosamente para decorar la casa, y luego las tiraba a la basura. Cuando Roberto le preguntaba después qué había pasado con las flores, César respondía: no sé, papá. Tal vez Lourdes se olvidó de regarlas. 36 videos, anunció Marta. 36 incidentes documentados donde ustedes sabotearon deliberadamente a Lourdes para hacerla quedar mal con su padre. César y Javier se habían quedado completamente mudos, viendo cómo años de mentiras y manipulación se exponían ante todos. Pero Roberto había guardado lo mejor para el final. Marta reprodujo una grabación que me hizo temblar de pies a cabeza. Era una conversación entre César y Javier el día después de que Roberto fuera hospitalizado por primera vez. Esto es perfecto, decía la voz de César. Papá está débil, confundido por los medicamentos. Es el momento perfecto para convencerlo de que cambie el testamento. ¿Y si Lourdes se interpone?, preguntaba Javier. La respuesta de César me heló la sangre. No te preocupes por ella. Si no entiende las indirectas, vamos a tener que ser más directos. Hay muchas maneras de hacer que una persona se sienta tan incómoda que prefiera irse por su propia voluntad. Araceli se levantó de su silla y se acercó a sus sobrinos con una expresión de repugnancia total. Ustedes no solo son codiciosos, les dijo con voz temblorosa de rabia. Son malvados. Su padre era un buen hombre que merecía amor y respeto en sus últimos años, y ustedes lo torturaron con su crueldad hacia su esposa. Pero César todavía no se daba por vencido. Todo esto son mentiras fabricadas, gritó desesperadamente. Esta mujer manipuló a papá para que instalara esas cámaras. Ella planeó todo esto desde el principio. Su voz se estaba volviendo histérica, como un animal acorralado. Marta sacó entonces el documento que destruiría completamente sus últimas esperanzas. Una carta escrita de puño y letra por Roberto, con fecha de apenas una semana antes de su muerte. César y Javier, leyó Marta. Si están escuchando esto, es porque finalmente han visto las pruebas de su propia maldad. Durante años pensé que sus ataques hacia Lourdes eran producto de su dolor por haber perdido a su madre. Pero ahora veo que simplemente son hombres sin corazón. La carta continuaba. He visto cómo torturan a una mujer inocente que solo quería amarlos como si fueran sus propios hijos. He visto cómo planean celebrar mi muerte. He visto cómo cuentan mi dinero mientras yo aún respiro. Por eso he decidido que no merecen ni un centavo de lo que he trabajado toda mi vida. Lourdes, continuaba la carta, tú has demostrado que el amor verdadero existe. Has cuidado de mí sin pedir nada a cambio, has soportado años de abuso por amor a mí, has sacrificado tu felicidad para darme paz en mis últimos días. Por eso todo lo que tengo ahora es tuyo. César finalmente explotó. Se lanzó hacia el escritorio de Marta, tratando de agarrar los documentos. Voy a quemar todo esto, gritaba como un loco. No voy a permitir que esta mujer se quede con lo que es nuestro. Pero la seguridad del edificio ya había sido llamada, y 2 guardias entraron para contenerlo. Javier lloraba ahora, pero no de tristeza sino de frustración pura. Esto no puede estar pasando, repetía. Hemos planeado esto durante años. Hemos soportado a esta mujer durante años. No puede ser que al final ella se quede con todo. Su máscara de hijo perfecto había caído completamente. Marta cerró la carpeta de evidencias y me miró con respeto. Lourdes, me dijo, Roberto me pidió que te dijera algo más. Él sabía que estos hombres no se iban a rendir fácilmente, y que probablemente van a tratar de hacerte la vida imposible. Por eso también dejó instrucciones específicas para protegerte. Las últimas palabras de Roberto, leídas por Marta, resonaron en la oficina como una sentencia final. Si mis hijos intentan lastimar a Lourdes de cualquier manera, física o emocionalmente, perderán también el dinero que he puesto en un fondo de fideicomiso para sus emergencias. Ellos eligieron la crueldad sobre el amor. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron los más aterradores de mi vida. César y Javier no se habían rendido. Al contrario, su humillación pública los había convertido en enemigos aún más peligrosos. La primera amenaza llegó esa misma noche, cuando encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi habitación. Esto no ha terminado, Lourdes. Vamos a hacer que te arrepientas de habernos robado lo que es nuestro. No pude dormir esa noche.
Caminé por la casa como un fantasma, revisando las cerraduras, cerrando cortinas, sintiendo como si fuera una prisionera en lo que ahora era oficialmente mi propia casa. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. Los muchachos técnicamente todavía vivían ahí hasta que encontraran otro lugar, y yo sabía que esas próximas semanas serían un infierno. Al día siguiente comenzó la campaña de terror psicológico más intensa de sus vidas. César contrató a un abogado agresivo que empezó a enviarme cartas amenazando con impugnar el testamento. «Vamos a demostrar que manipulaste a un hombre enfermo», decía una de las cartas. «Vamos a exponer todos tus trucos sucios hasta que un juez anule todo lo que robaste». Pero las amenazas legales eran solo el comienzo. Javier empezó a llamar a todos los contactos sociales de Roberto, inventando historias sobre cómo yo había abusado de su padre en sus últimos días. Lourdes lo tenía drogado con medicamentos, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Mi papá no estaba en sus cabales cuando cambió el testamento. La campaña de difamación se extendió rápidamente. Cuando iba al supermercado, la gente me miraba con desprecio y susurraba a mis espaldas. Cuando intenté ir al salón de belleza donde había sido clienta durante años, la dueña me dijo fríamente que ya no tenían citas disponibles. Los amigos que había hecho durante mi matrimonio con Roberto comenzaron a evitarme como si tuviera una enfermedad contagiosa. César fue aún más cruel. Contrató a una empresa de investigación privada para que siguiera todos mis movimientos. Sabía exactamente dónde había estado cada día, con quién había hablado, qué había comprado. Me sentía como si viviera bajo una lupa, sin privacidad, sin paz. Los investigadores incluso fueron a preguntar a los vecinos de mi antigua casa, inventando historias sobre supuestas actividades criminales. Una mañana encontré todas las llantas de mi carro perforadas. Otra vez, alguien había tirado pintura roja en las ventanas de la casa, pintando la palabra ladrona en letras enormes. Cuando llamé a la policía, el oficial que vino a tomar el reporte me miró con sospecha, como si yo hubiera causado el vandalismo yo misma. «Señora», me dijo el policía con un tono condescendiente, ¿está segura de que no hay algo que usted haya hecho para provocar este tipo de venganza? Sus palabras me atravesaron como dagas. Incluso las autoridades habían sido influenciadas por las mentiras de César y Javier. Pero lo que más me lastimaba era el aislamiento social completo. Roberto y yo habíamos tenido un círculo pequeño pero cercano de amigos, y ahora todos me habían dado la espalda. Eulalia, mi única amiga verdadera y vecina de toda la vida, me llamó llorando para decirme que no podía seguir viéndome. «Lourdes», me dijo con la voz quebrada, «mis hijos me han dicho que si sigo siendo tu amiga, van a dejar de hablarme. No puedo perder a mi familia». César había sido meticuloso en su plan de destrucción. Había contactado a todos los empleados de las empresas de Roberto, sembrando dudas sobre mi capacidad para dirigir los negocios. «Ella no sabe nada de finanzas», les decía. «Va a arruinar todo lo que mi padre construyó durante décadas». Algunos empleados clave renunciaron, llevándose información valiosa a empresas competidoras. Las cuentas bancarias se convirtieron en un campo de batalla. César y Javier presentaron demandas legales para congelar todos los activos mientras se investigaba la validez del testamento. Durante semanas, no pude acceder a mi propio dinero, viviendo de los ahorros mínimos que tenía en mi cuenta personal. Javier fue especialmente vicioso en sus ataques personales. Contrató a alguien para que llamara a los periódicos locales con historias inventadas sobre mi pasado. De repente aparecieron artículos sugiriendo que yo había sido una mujer de la vida galante antes de casarme con Roberto, que había tenido múltiples matrimonios fallidos, que había estado involucrada en escándalos financieros. Todo era mentira, pero el daño a mi reputación era real e irreversible. Una noche, mientras revisaba las facturas que se acumulaban porque no podía acceder a las cuentas principales, encontré algo que me hizo temblar. Alguien había tratado de forzar la entrada a la casa. Las marcas en la cerradura de la puerta trasera eran evidentes. Esa noche instalé cámaras de seguridad adicionales y contraté a un servicio de vigilancia privada. El punto más bajo llegó cuando César logró convencer a algunos medios de comunicación de que hicieran una historia sobre la mujer que robó una fortuna de 90 millones. El reportaje me pintaba como una manipuladora calculadora que había seducido a un hombre mayor y vulnerable para quedarse con su dinero. Mostraron fotos mías que habían sido tomadas sin mi conocimiento, haciéndome ver como una villana de telenovela. Después de ver ese reportaje, me desplomé en el suelo de la sala y lloré como no había llorado desde la muerte de mi abuela Eulalia.
Me sentía completamente sola, atacada desde todos los ángulos, sin nadie que me defendiera. Por primera vez desde la lectura del testamento, empecé a preguntarme si valía la pena seguir luchando. Fue entonces cuando recordé las palabras que Roberto me había dicho en su última carta. En los momentos más oscuros, recuerda que el amor siempre encuentra una manera. Me levanté del suelo y fui a buscar la caja donde guardaba todas las cartas que él me había escrito durante nuestro matrimonio. Ahí, entre las cartas de amor, encontré una que nunca había visto antes. Estaba fechada apenas 2 días antes de su muerte, escrita con letra temblorosa pero clara. Mi querida Lourdes, si estás leyendo esta carta es porque mis hijos te están haciendo la vida imposible. Sabía que esto pasaría, porque los conozco mejor de lo que ellos piensan. No tengas miedo, continuaba la carta. He dejado instrucciones específicas con 3 abogados diferentes, no solo con Marta. También he puesto copias de todas las evidencias en una caja de seguridad que solo tú puedes abrir. Y he preparado una sorpresa final que mis hijos nunca verán venir. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de esperanza renovada. Lourdes, decía Roberto en su carta final, eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a años de abuso, has cuidado de un hombre enfermo con amor incondicional, has mantenido tu dignidad a pesar de toda la crueldad. Ahora es tiempo de que muestres esa fuerza. La carta terminaba con instrucciones específicas sobre cómo acceder a documentos adicionales que él había preparado, contactos de abogados especializados en casos de difamación, y algo que me sorprendió completamente. Una cuenta bancaria secreta en Suiza con $2 millones que había puesto a mi nombre años antes, como un fondo de emergencia, para protegerme exactamente de esta situación. Mis hijos creen que son más inteligentes que yo, escribía Roberto. Pero yo he estado planeando esto durante años, preparándome para el día en que intentaran destruirte. No están luchando solo contra ti, Lourdes. Están luchando contra todo lo que construimos juntos, y vamos a ganar. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir profundamente. Roberto había estado protegiendo nuestro amor incluso después de la muerte. Tenía las armas que necesitaba para contraatacar, y algo más importante, tenía la certeza de que no estaba sola en esta batalla. Al día siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en años. César y Javier habían subestimado a la mujer humilde que había limpiado casas con su abuela. Pero yo sabía algo que ellos no. Cuando una mujer pelea por el amor verdadero, es capaz de cualquier cosa. Era hora de que aprendieran esa lección. La mañana en que decidí contraatacar, me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Ya no era la mujer asustada que se escondía en su propia casa. Era la heredera de Roberto Mendoza, y era hora de actuar como tal. Lo primero que hice fue contactar al abogado que Roberto había mencionado en su carta secreta, el doctor Tadeo Ramírez, especialista en casos de difamación y acoso familiar. Tadeo era un hombre imponente, de unos 60 años, con una reputación impecable y una voz que comandaba respeto inmediato. Cuando le mostré todas las evidencias que Roberto había recopilado, más las nuevas pruebas del acoso que había documentado en las últimas semanas, su sonrisa fue la de un tiburón que acababa de detectar sangre en el agua. Señora Lourdes, me dijo después de revisar meticulosamente cada documento, lo que sus hijastros han hecho constituye no solo difamación y acoso, sino también intento de fraude al tratar de impugnar un testamento válido con evidencia fabricada. Vamos a demandarlos por daños y perjuicios, y le aseguro que cuando terminemos, van a lamentar haber comenzado esta guerra. El primer movimiento fue devastador y quirúrgico. Tadeo presentó una demanda por difamación contra César, Javier y el abogado que habían contratado. Pero no se detuvo ahí. También demandó a los periódicos que habían publicado las historias falsas sobre mí, exigiendo retractaciones públicas y compensación económica por daño a mi reputación. Simultáneamente, utilizamos las grabaciones que Roberto había hecho para presentar una denuncia penal por acoso y amenazas. Las notas amenazantes que habían dejado bajo mi puerta, las llamadas de intimidación, el vandalismo a mi propiedad, todo estaba perfectamente documentado. La policía se vio obligada a tomar el caso seriamente cuando Tadeo presentó las evidencias de manera profesional. La reacción de César y Javier fue de pánico total. Su abogado barato no tenía experiencia manejando casos de esta magnitud, y cuando vio las montañas de evidencias en nuestra contra, básicamente los abandonó. Esto es mucho más complicado de lo que pensé, les dijo. Necesitan conseguir representación especializada, y va a costar una fortuna.
Pero César estaba desesperado y cometió el error más grande de su vida. Contrató a un investigador privado para que tratara de encontrar evidencia de que yo había manipulado a Roberto médicamente. El investigador que contrató resultó ser un hombre sin escrúpulos que decidió fabricar evidencia falsa a cambio de un pago extra. Tadeo había anticipado exactamente esta movida. Había contratado a sus propios investigadores para vigilar cada movimiento de César y Javier. Cuando el investigador falso intentó sobornar a enfermeras del hospital donde Roberto había estado internado para que mintieran sobre mi comportamiento, nuestro equipo capturó todo en video. Esto es lo que se llama obstrucción a la justicia y fabricación de evidencia, me explicó Tadeo mientras revisábamos las grabaciones. César acaba de convertir un caso civil en un caso criminal federal. Va a ir a la cárcel por esto. El segundo golpe fue financiero y igual de efectivo. Usando los contactos que Roberto había cultivado durante décadas, Tadeo contactó a todos los bancos y socios comerciales importantes. Les mostró las evidencias de la campaña de difamación y les explicó que cualquier negocio que hicieran con César o Javier basándose en información falsa podría hacerlos cómplices de fraude. El resultado fue inmediato. Las empresas que César había tratado de convencer para que rompieran contratos conmigo no solo mantuvieron sus acuerdos, sino que aumentaron su lealtad al ver cómo había sido atacada injustamente. Varios socios de negocios que habían conocido a Roberto personalmente se ofrecieron como testigos de carácter en mi favor. Pero el golpe más devastador vino cuando Tadeo descubrió algo que ni Roberto ni yo habíamos sabido. César y Javier habían estado robando dinero de la empresa de su padre durante años. Utilizando su acceso como hijos del dueño, habían creado facturas falsas, habían sobrefacturado gastos personales y habían desviado fondos a cuentas privadas. Esto explica por qué estaban tan desesperados por heredar, me dijo Tadeo mostrándome los registros financieros que sus investigadores habían descubierto. No solo querían el dinero de la herencia, necesitaban el control de la empresa para seguir ocultando sus robos. Si Roberto hubiera vivido un poco más, habría descubierto el fraude. Los números eran asombrosos. Durante 5 años, habían robado más de $3 millones. Cada cena costosa que habían facturado como gastos de representación empresarial, cada viaje personal que habían reportado como viajes de negocios, cada compra extravagante que habían cargado a la empresa, todo estaba perfectamente documentado en los registros que Roberto mantenía meticulosamente. Cuando presentamos esta evidencia ante las autoridades, la situación cambió completamente. Ahora César y Javier no solo enfrentaban demandas civiles, enfrentaban cargos criminales por malversación de fondos, fraude empresarial y evasión fiscal. Los mismos hombres que me habían llamado ladrona resultaron ser los verdaderos criminales. La presión fue demasiado para Javier. Una semana después de que los cargos criminales fueran presentados, vino a mi casa suplicando perdón. Estaba demacrado, había perdido peso y se veía 10 años más viejo. Lourdes, me rogó con lágrimas en los ojos, por favor retira las demandas. Prometo que vamos a dejar de molestarte. Vamos a salir de tu vida para siempre. Pero yo había aprendido a ser fuerte. Javier, le dije con una calma que me sorprendió. Durante años ustedes tuvieron oportunidades de tratarme con respeto, de honrar la memoria de su padre, de actuar como hombres decentes. Eligieron la crueldad, eligieron la codicia, eligieron el odio. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias. César fue más orgulloso y más tonto. En lugar de pedir perdón, duplicó sus ataques. Contrató a un grupo de matones para intimidarme físicamente, pero Tadeo había anticipado esto también. Teníamos vigilancia las 24 horas, y cuando los hombres de César intentaron romper las ventanas de mi casa, fueron arrestados inmediatamente. César acaba de agregar intimidación criminal y contratación de violencia a sus cargos, me informó Tadeo con satisfacción. Este hombre es su propio peor enemigo. Cada movimiento que hace solo empeora su situación legal. El momento de la verdad llegó cuando todos los casos fueron a juicio. El juez, después de revisar montañas de evidencia, no solo validó completamente el testamento de Roberto, sino que ordenó a César y Javier que pagaran daños punitivos por sus ataques contra mí. Además, fueron sentenciados a 3 años de cárcel por malversación de fondos. Pero lo más satisfactorio fue cuando el juez leyó su veredicto final. Este caso representa uno de los ejemplos más claros de codicia y crueldad familiar que he visto en mis 30 años como magistrado. Los demandados no solo atacaron cruelmente a una mujer inocente, sino que deshonraron la memoria de su propio padre. La señora Lourdes, continuó el juez,
Ha demostrado una dignidad y fortaleza extraordinarias frente a años de abuso. Ella merece no solo la herencia que su esposo le dejó, sino también el respeto de esta corte y de la sociedad. Cuando César y Javier fueron esposados y llevados fuera de la sala, César me gritó una última amenaza. Esto no termina aquí, Lourdes. Algún día vamos a salir, y vas a pagar por esto. Pero yo ya no sentía miedo. Había ganado no solo legal sino moralmente. Esa noche, sola en la casa que ahora era verdaderamente mía, leí una vez más la última carta de Roberto. Mi amor, había escrito. Espero que cuando todo esto termine, entiendas que no se trataba del dinero. Se trataba de proteger el amor que construimos juntos, de asegurar que tu bondad fuera recompensada y su maldad fuera castigada. Tadeo había hecho más que ganar un caso legal, había restaurado mi honor, había expuesto la verdad, y había asegurado que la justicia prevaleciera. Los 90 millones de dólares ya no eran solo dinero, eran la validación de que el amor verdadero siempre triunfa sobre la codicia y el odio. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Roberto había tenido razón. Juntos habíamos ganado la guerra más importante de nuestras vidas. 6 meses después del juicio, me desperté en la misma casa donde había vivido tanto dolor, pero que ahora se sentía completamente diferente. Los rayos del sol entraban por las ventanas que ya no tenían cortinas cerradas por miedo, iluminando espacios que había rediseñado completamente. Había quitado todos los muebles que me recordaban épocas oscuras y había llenado la casa con plantas, fotografías de mi abuela Eulalia y recuerdos hermosos de mi tiempo con Roberto. La primera decisión importante que tomé con la herencia fue algo que sabía que Roberto habría aplaudido: crear la Fundación Eulalia Roberto, dedicada a ayudar a mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar o abandono. La casa principal de Roberto se convirtió en un refugio donde mujeres como yo podían reconstruir sus vidas con dignidad y apoyo. Señora Lourdes, me había dicho Marta cuando le expliqué mis planes, esto es exactamente lo que Roberto esperaba que hiciera. Él siempre decía que el dinero sin propósito era solo papel. Juntas diseñamos programas que ofrecían no solo refugio temporal, sino educación, apoyo legal y oportunidades de trabajo para mujeres que pensaban que era demasiado tarde para comenzar de nuevo. La primera beneficiaria de la fundación fue mi querida amiga Eulalia, mi vecina de toda la vida, que finalmente encontró el valor para dejar a sus hijos manipuladores y venir a vivir conmigo. Lourdes, me dijo la primera noche que pasó en la casa, nunca pensé que volvería a sentirme segura. Esa noche cenamos juntas en el comedor donde una vez César y Javier me habían humillado, pero ahora estaba lleno de risa y conversación genuina. Los negocios que Roberto había construido florecieron bajo mi administración. Contraté a gerentes competentes y éticos, implementé políticas justas para los empleados, y transformé la empresa en un modelo de responsabilidad social. Muchos de los trabajadores que habían estado nerviosos cuando heredé todo ahora me decían que nunca habían estado más orgullosos de trabajar para la empresa. Usted tiene el corazón de don Roberto, me dijo Araceli, la empleada más antigua, pero la sabiduría de una mujer que ha sufrido. Esta empresa está mejor ahora que nunca. Sus palabras me llenaron de orgullo, porque sabía que Roberto estaría satisfecho viendo cómo su legado se había convertido en algo aún más hermoso. Pero la transformación más importante fue personal. Durante años había vivido con miedo, dudando de mi propio valor, permitiendo que otros definieran quién era yo. Ahora, a los 68 años, finalmente había encontrado la mujer fuerte que mi abuela Eulalia siempre supo que llevaba adentro. Comencé a escribir un libro sobre mi experiencia, no para buscar venganza, sino para ayudar a otras mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares. Cuando el amor triunfa sobre la codicia se convirtió en un bestseller inesperado, y las cartas que recibía de lectoras me confirmaban que mi historia estaba tocando corazones alrededor del mundo. Una carta particularmente me llegó al alma. Era de una mujer de 50 años en México. Señora Lourdes, durante 20 años he soportado el abuso de los hijos de mi esposo. Después de leer su libro, encontré el valor para buscar ayuda. Ahora estoy libre, y todo empezó con su historia de esperanza. 6 meses después del juicio, recibí noticias sobre César y Javier. César había intentado continuar sus negocios turbios desde la cárcel, pero había sido descubierto y su sentencia había sido extendida. Javier, en cambio, había encontrado religión y había escrito una carta pidiendo perdón verdadero. La carta de Javier era diferente a sus súplicas anteriores. No pedía favores ni reducción de sentencia. Simplemente reconocía el daño que había causado. Lourdes, no espero que me perdones,
porque sé que no merezco perdón. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdimos cuando elegimos el odio sobre el amor. Papá tenía razón sobre ti desde el principio. Después de mucha reflexión, decidí visitarlo en prisión. No para reconciliarme, sino para cerrar un capítulo de mi vida. Cuando lo vi tras el cristal, ya no sentí miedo ni ira. Solo vi a un hombre roto que había perdido todo por su propia codicia. Javier, le dije durante esa única visita, tu padre me enseñó que el perdón no es para beneficio de quien te lastimó, sino para tu propia paz. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco estar libre de la amargura. Él lloró durante toda la visita, y cuando me fui, sabía que nunca lo volvería a ver. César, por el contrario, siguió siendo el mismo hombre amargado hasta el final. Murió en prisión 2 años después, de un ataque al corazón causado por años de ira y resentimiento. No fui a su funeral, pero envié flores con una nota, para un hombre que olvidó que la familia se trata de amor, no de dinero. La fundación creció más allá de mis sueños más ambiciosos. Abrimos centros en 5 ciudades diferentes, ayudamos a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas, y creamos un programa de becas educativas para hijos de madres solteras. Cada mujer que salía de nuestros programas con una nueva vida era una victoria contra todas las fuerzas que alguna vez trataron de destruirme. En el 3er aniversario de la muerte de Roberto, organicé una ceremonia especial en el jardín donde él me había propuesto matrimonio. Invité a todas las mujeres que habían sido ayudadas por la fundación, a los empleados leales de la empresa, y a los pocos familiares y amigos que habían permanecido fieles durante los días oscuros. Roberto, dije hablando a su fotografía que estaba rodeada de las rosas que él tanto amaba, cumplí mi promesa. Usé tu regalo no solo para sobrevivir, sino para hacer que el mundo fuera un poquito mejor. El amor que compartimos se ha multiplicado 1000 veces en las vidas que hemos tocado. Esa noche, mientras caminaba sola por el jardín bajo las estrellas, sentí una paz profunda que no había experimentado desde mi infancia con la abuela Eulalia. Había tomado el dolor más profundo de mi vida y lo había convertido en mi mayor fortaleza. Había transformado la traición en sabiduría, el abuso en compasión, la pérdida en propósito. A los 70 años, finalmente entendía lo que mi abuela me había enseñado tantos años atrás. Lourdes, el dinero se acaba, la belleza se desvanece, pero el amor verdadero se convierte en algo eterno. Roberto y yo habíamos creado algo que ninguna cantidad de codicia podía destruir. Ahora, cuando mujeres jóvenes vienen a la fundación sintiéndose perdidas y sin esperanza, les cuento mi historia. Les digo que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre amanece. Les enseño que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. El amor verdadero, les digo, no es solo lo que sientes por otra persona. Es la decisión diaria de elegir la bondad sobre la amargura, la esperanza sobre el miedo, la generosidad sobre la codicia. Y cuando haces esas elecciones, sin importar lo que el mundo te quite, nunca podrán robarte lo que realmente importa. Mi historia no terminó con la lectura de un testamento. Terminó con la comprensión de que a veces la mayor herencia que podemos recibir es la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente cuando el mundo nos pone a prueba. Y yo había pasado esa prueba con honor. Todas las noches, antes de dormir, leo las últimas palabras que Roberto me escribió. Mi amor, nuestra historia de amor no termina con mi muerte. Cada vida que toques, cada corazón que sanes, cada mujer que inspires será una nueva página de nuestro amor eterno. Y así es como una mujer humilde que una vez limpió casas con su abuela se convirtió en la guardiana de un legado que vale mucho más que 90 millones de dólares. El legado del amor que trasciende la muerte y transforma el mundo, una vida a la vez.